Ahora sí. Ahora estamos grabando. Bueno, esto es lo que les quería mostrar, ¿sí? Esta es la clase que me habían pedido que suba, yo no les quería subir porque más abajo yo les había puesto una parte de interpretación de nuevo rango, que era algo que iba a dar la clase pasada también, ¿sí? Pero como había pocos, no lo terminé de dar. Di el comienzo de cómo armar la tabla de frecuencia en intervalos, ¿sí? Con buscar rango, intervalos y amplitud, y dejé lo del nuevo rango para que ustedes puedan hacer los ejercicios. Los ejercicios los vamos a corregir ahora también, pero voy a arrancar con lo del nuevo rango, que lo pueden utilizar como no. ¿Sí? Yo se los voy a mostrar, si a ustedes les interesa utilizarlo, va a estar bien, sí, pero no es necesario que lo hagan. Porque a veces, dependiendo el nuevo rango que encontremos, ¿sí? Es el orden que van a tener los intervalos. ¿Sí? Los intervalos que nosotros teníamos, que eran la cantidad, ¿sí? De columnas que íbamos a tener en la marca de clase, ¿sí? Nos daban 5, siempre tenía que ser impar, ¿sí? Nos daban siempre mayormente 5, entonces colocábamos 5 intervalos, y en esos intervalos íbamos a acomodar los números, los datos que nos daban, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer con los nuevos rangos. Yo acá les puse un ejemplo, ¿sí? No sé si lo vieron en la diapo que les mandé, por ahí no lo entendían porque no lo di, ¿sí? Lo que vamos a hacer con el nuevo rango, como les dije, es para ordenar mejor, ¿sí? Los datos en esos intervalos que nosotros tenemos. Lo que vamos a hacer es buscar el rango, igual que siempre, como lo mostré anteriormente, los intervalos y la amplitud. Pero para poder ordenar mejor los números, está este nuevo rango que se busca haciendo intervalos por amplitud, ¿sí? Por eso tenemos que hacer normalmente buscar rango, intervalos y amplitud como lo veníamos haciendo, y el nuevo rango lo vamos a poder encontrar haciendo intervalos por amplitud. Colocamos, ¿sí? Los datos que tenemos, 5, en este caso es 4, siempre tratamos de redondear mejor, pero si lo quieren hacer también con número con coma se puede hacer. Al redondear en 4, hacíamos 5 por 4, nos da 20. Para buscar, ¿sí? Este nuevo rango, lo que hacemos también es, el nuevo rango que es 20, le vamos a restar ¿qué? El rango que nosotros buscamos, que es 18, ¿sí? Lo que nos va a dar es una diferencia de ¿qué? De 2, ¿sí? Entonces, ese 2 lo vamos a dividir en ¿qué? En 2 también, ¿para qué? Para restarle al dato mínimo y para sumarle al dato máximo, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar bien en la tabla. Como les dije, al dato mínimo, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a restar ese 1, entonces nos va a quedar en 49. Estos datos nosotros no los tocamos, ¿sí? Estos datos, las respuestas que nos dieron van a quedar así, pero nosotros lo que tenemos que saber es cuál es el dato mínimo y cuál es el dato máximo, ¿sí? A ese dato mínimo le vamos a restar 1, entonces nos va a quedar en 49. Y al dato máximo, que es 68, se lo vamos a sumar a este 1, ¿sí? Entonces nos va a quedar en 69. ¿Para qué nos sirven esos números? Para colocarlos en las tablas más abajo, ¿sí? Los datos no los tocamos, los dejamos como están. Es lo que les voy a mostrar abajo. Acá tenemos las dos tablas, haciéndolo sin dato, sin el rango nuevo, y haciéndolo con el rango nuevo, que es lo que yo les quiero mostrar hoy, ¿sí? Entonces, ¿yo qué les dije? Al hacer, ¿sí? La diferencia de 2 con el nuevo rango, nos va a quedar que el primer dato mínimo va a ser 49 y el dato máximo 69. Esto lo que me implica es que yo voy a poner, en vez de 50, como hacíamos normalmente de colocar el primer dato mínimo, vamos a poner 49. Y a ese 49, ¿qué le vamos a sumar? La misma amplitud que ya teníamos, ¿sí? Le vamos a sumar 4 y nos va a quedar en 53. A 53 le sumamos 4, nos quedan 57, 57 le sumamos 4, 61, a 61, 4, 65, y a 65, 69. ¿Cómo quedó la tabla ordenada? ¿Por qué? Porque me quedó 69, que es lo que buscamos con el nuevo rango, y comienzo con el dato mínimo que buscamos, que es 49, ¿sí? ¿Para qué? Para que quede más ordenado, nada más. ¿Por qué más ordenado? Porque si no utilizamos, ¿sí? El nuevo rango como lo hicimos normalmente, como yo se los mostré, el último dato, ¿sí? De esta columna, que es 70, ¿cuánto es? Una diferencia de 2 en nuestro último número. ¿Nos va a interferir? No, porque ¿qué hacíamos nosotros? El último dato con el paréntesis no lo contábamos, teníamos que contar 66, 67, 68, 69, ¿sí? 70 no, pero nosotros no tenemos ni 69 ni 70, o sea que no nos iba a interferir, pero que queda con una diferencia de 2
¿sí? En esta tabla, pero en esta no. ¿Por qué? Porque este número 69 con el paréntesis no lo contamos, pero nuestro último dato que es 68, entonces entra en las frecuencias, ¿sí? Es para ordenar, por las dudas si lo vieron. No es necesario que lo utilicen, si lo quieren utilizar está bien, ¿sí? ¿Se entendió? O vamos de vuelta con lo del nuevo rango, porque a veces es medio complicado cuando les muestro abajo, cuando tenemos una diferencia de 1 y no de 2, ¿sí? Sí, profe, ¿lo podría volver a explicar un poquito? Sí, vamos de vuelta. Yo lo que les mostré a ustedes era cómo armar, ¿sí?, la tabla en intervalos, ¿sí? En este caso íbamos a tener la clase, que era donde nosotros íbamos a tener un conjunto de números, luego íbamos a sacar la marca de clase, que era un promedio entre esas cantidades de números que íbamos a tener, ¿sí? Y después teníamos frecuencia absoluta, frecuencia relativa porcentual y frecuencia absoluta acumulada, como lo teníamos anteriormente, ¿sí? Lo único Buenas noches, que... profe. Buenas noches, chicos. Los que se van conectando últimos, porfa, pongan su nombre completo en el chat, así después tomo lista, ¿sí? Y luego, lo que hacíamos en este caso era que buscar el rango, intervalos y amplitud para poder armar esta tabla. Hasta ahí todos entendieron cómo armar la tabla y demás, ¿no? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Para que quede mejor la tabla, porque por ejemplo en este caso, si ustedes ven, nuestro último número yo les comenté que siempre tomábamos, en el corchete teníamos el primer número mínimo que teníamos de datos, ¿sí? El último número que teníamos con el paréntesis no se contaba, que la frecuencia en este caso contábamos 13, 14 y en este caso 15 no, lo contábamos abajo, ¿sí? ¿Para poder qué? Para poder hacer las frecuencias absolutas. ¿Sí? Acá que contábamos 13 y 14, teníamos 1, 2, 3, 4, colocábamos 4. El 15 no lo contábamos abajo, eso es lo que yo les quiero explicar. Que acá el último dato no se cuenta, que es 23, pero no me interfiere, ¿por qué? Porque mi última respuesta que fue 22, entonces va a entrar la frecuencia, ¿sí? El dato este. Con el nuevo rango lo que se hace que es buscar una diferencia para armar mejor la tabla, nada más. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el rango, igual que lo buscábamos, haciendo el dato mínimo, el dato máximo, menos el dato mínimo, ¿sí? Hacíamos 68 menos 50. Los intervalos, ¿cómo los buscábamos? Con la regla de Sturgeon, que yo ya los había mostrado en la clase anterior, haciendo 1 más 3,322, el logaritmo de 30, eso lo hacíamos con la calculadora, que siempre nos debía quedar en número impar, ¿sí? Y después buscábamos la amplitud, que la amplitud lo que nos daba era cuánto le íbamos a sumar a ese dato mínimo para poder armar la clase, ¿sí? Armar esos intervalos. Y en este caso nos daba 4, ¿por qué? Porque siempre era mejor redondear, no importaba si era par o impar en la amplitud, ¿sí? Porque la idea era que quede redondo para poder ir sumándole los números, nada más. Entonces, para hacer este nuevo rango, lo que vamos a utilizar es esta ecuación que es intervalos por amplitud, ¿sí? K por A, o sea que tenemos que buscar todo lo anterior, ¿sí? Entonces hacemos 5 por 4 y nos da 20, ¿sí? Al darnos 20, ¿qué tenemos que hacer? Ver la diferencia que tenemos, ¿sí?, con el rango primero que nosotros buscamos, ¿sí? Entonces nosotros hacemos 20 menos 18, que es el rango que nosotros habíamos buscado. ¿Y cuánto es la diferencia? Es de 2. A este 2, ¿qué tenemos que hacerlo? Dividirlo también en 2 para que al dato mínimo restárselo y al dato máximo sumárselo. ¿Para qué? Para poder ordenar mejor la tabla, nada más, ¿sí? Entonces, como les puse acá, le resto a 51, me quedan 49, y a 68 le sumo 1 y me quedan 69. Y esto es lo que hacemos acá. No tocamos las respuestas, porque las respuestas fueron lo que a nosotros nos dieron. Nosotros lo que tenemos que hacer es colocar primero el 49, ¿sí? Y a ese 49 que sumarle la amplitud de 4, ¿sí? Yo acá abajo se los puse a los datos que buscamos. Esperen que voy a ver si me pusieron algo. Ah, no, están poniendo los nombres. Entonces, ustedes ponen 49, a 49 le suman 4, después a 53 le suman 4, y se tienen que fijar que les tiene que quedar el dato mínimo que encontramos, que es 49, y el último dato máximo, que es 69, y les tiene que quedar así. ¿Lo pueden hacer sin el nuevo rango? Sí, porque acá, si ven, yo lo hice sin el nuevo rango, haciendo que colocando... Los vecinos quieren a papá.
Voy a silenciar, chicos. Silencien el audio, si pueden, ¿sí? Lo que vamos a hacer sin el nuevo rango, que es colocar el dato mínimo, ¿sí? Y a este dato mínimo ir sumándole la amplitud como lo habíamos visto. Lo único que me va a quedar de diferencia es que acá me va a quedar 70 y mi último número es 68, ¿sí? Esperen, no sé quién tiene ahora. Ahí está. Perdón, ahora vuelvo. Porque escuchaba el audio de alguien. Y lo que tenemos... Profe, sí. igual, como lo dijo usted, no es necesario que lo implementemos, es opcional. Es opcional, ¿por qué? Porque acá abajo yo se los voy a mostrar. Si en realidad el nuevo rango me da una diferencia de 1, puede ser que se les complique. ¿Por qué? Porque al dividir 1 dividido 2, ¿cuánto nos va a dar? 0,5. ¿Y qué vamos a hacer? Al dato mínimo restarle 0,5 y al dato máximo sumarle ese 0,5. Y nosotros que tenemos respuestas con números enteros, ¿se puede utilizar? Sí. ¿Sí? Pero la idea es que para que ustedes no tengan inconvenientes en después buscar las frecuencias absolutas, ¿sí? Es mejor, si me da 1, no utilizar el nuevo rango. Si me da 2, lo pueden utilizar. ¿Por qué? Porque queda mejor la tabla, pero como yo les dije, no va a implicar en que esté bien o mal si lo utilizan o no. ¿Sí? Yo se los muestro para que vean que se puede utilizar algo más y que quede mejor la tabla, pero nada más. ¿Sí? Yo acá lo que les quería mostrar es que si yo al dato mínimo le resto, el 13 me va a quedar en 12,5. ¿Sí? A ese 12,5 que le voy a sumar la amplitud de 2, entonces me va a dar 14,5. Y así sucesivamente, a 14,5 le sumo 2, me quedan 16,5, todos números con coma. ¿Se pueden utilizar? Sí. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que pensar que acá lo que me pide es 12,5. ¿Yo tengo 12,5? No. ¿Tengo 12,6? No. ¿Tengo 13? Sí. Acá recuerden que yo les había comentado en la clase anterior que nosotros siempre tenemos todos los números en esa marca de clase. Tenemos 12,5, 12,6, 12,7,8, 13, 13,1, 13,2. ¿Por qué? Porque ahora tenemos números con coma. Si tuviéramos números enteros como acá, que tenemos 49, 50, 51, 52, pero 53 no lo contamos, ¿sí? Recuerden que en esa clase tenemos varias cantidades de números, ¿sí? ¿Qué implica esa clase? Para que no duden en eso, ¿sí? Entonces, ¿qué contamos? Contamos las frecuencias de la misma manera que si tuviéramos números redondos. 12,5 no tengo, como les dije, 12,6 tampoco, tenemos 13. 1, 2, 3. 14 también entra, ¿por qué? Porque 14 es más chico que 14,5, entonces también se cuenta, contamos 1, 2, 3, 4, colocamos 4, ¿sí? Por las dudas que en algún caso tengan alguna frecuencia o que ustedes quieran hacer la amplitud con número con coma, lo pueden hacer. Si ustedes le quieren sumar 1,8 en vez de redondear en 2, también lo pueden hacer, ¿sí? Yo trato de redondearles todo para que sea más fácil y que no tengan inconvenientes en sumar y demás, ¿sí? Eso es lo que les decía del nuevo rango. ¿Se entendió o no? Igual, como les dije, lo pueden utilizar o no, pero les va a quedar un poco más ordenado, como les dije. La cantidad de datos van a entrar, ¿sí? Porque, como les dije, acá vamos a tener 49, 50, 51, 52, 53 no, y contamos 1, 2, 3, y colocamos 3 frecuencias, ¿sí? Lo mismo. Acá va a cambiar, ¿por qué? Porque al tener 50 y no 49, que sería un número menos, que tenemos acá 50, 51, 52, 53 se contaría acá, pero 54 no. Entonces, por eso tenemos 4 frecuencias, porque contamos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Eso es lo que va a cambiar, que acá tenemos 4 y acá tenemos 3, pero ¿por qué? Porque se disminuyó un número, ¿sí? Sí, profe. Buenísimo. Eso es lo que quedó de la clase anterior. Ahora yo lo que les iba a mostrar era cómo vamos a buscar media, mediana y moda en este caso, pero antes íbamos a ver lo que son los ejercicios de tarea. No sé si los pudieron hacer, si alguno tiene alguna duda, porque en este ejercicio, que es el número 2, es donde había un poco de problema con los números, ¿sí? No sé si alguno lo pudo Sí, yo sí resolver. los hice, profe.
Buenísimo. Vamos a arrancar con el primer ejercicio, ¿sí? Que decía que era la empresa de cable, ¿sí? Teníamos las respuestas de los años de los trabajadores, buscamos el rango, los intervalos y la amplitud, ¿sí? El rango nos dio 19, acá se los hice como se los había explicado, sin nuevo rango, ¿sí? Los intervalos son 5, o sea que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 columnas, y la amplitud es lo que le vamos a sumar a este dato mínimo. Entonces, ponemos el primer dato que es 3, le sumamos 4, nos quedan 7, a 7 le sumo 4, me queda en 11, 11, 15, 15, 19, 19, 23. Siempre tengo que fijarme en el último número si deja que me entren todos los datos, ¿sí? Todas las respuestas. 23 no se cuenta, pero mi último número es 22, así que está bien que la tabla, ¿sí? Luego lo que hacíamos que era la marca de clase, hacer que un porcentaje entre todos los números que teníamos. ¿Cómo hacíamos esto? Sumando límite superior, límite inferior, más límite superior, que es el segundo, dividido, ¿qué? Dividido 2, ¿sí? Y nos da 5. Yo les había comentado que podían sacar la primera marca de clase, que es 5, y a este 5, ¿qué? Sumarle la amplitud. Y nos da lo mismo, ¿sí? Sin tener que hacer todas las cuentas y por ahí pifiarle en un número. Si no, pueden hacer 7 más 11 dividido 2 nos da 19, 11 más 15 dividido 2 nos da 13, y 15 más 19 dividido 2 nos da 17. ¿Sí? ¿Hasta ahí lo hicieron bien? Sí, profe. Buenísimo. Después, ¿qué hacíamos? Buscábamos los datos, ¿sí? Y la cantidad de frecuencias que teníamos para cada dato. Acá contábamos 3, 4, 5 y 6, no 7. Entonces contábamos 1, 2, 3, 4, poníamos todo, sumábamos nosotros anteriormente la cantidad que teníamos, porque para buscar los intervalos tenemos que saber que son 20 las respuestas. Cuando ustedes suman todas las frecuencias, si les da 20, es que contaron bien, ¿sí? Luego hacíamos la frecuencia relativa, que era hacer cada frecuencia dividido el total, en este caso nos da 1 entero, el porciento, que era hacer la frecuencia relativa por 100, lo mismo que anteriormente, al sumarlas que nos da 100%, o sea que está bien, nos podía dar 95 para arriba, y la frecuencia absoluta acumulada era colocar la primera frecuencia e ir sumando, ¿sí? Todas. Y el último número nos tenía que dar, ¿qué? La cantidad de datos, o sea 20. Acá nos dio 20, así que está bien, que es la tabla. ¿Está bien? Si todos fueron iguales, vamos bien. Si alguno tiene una duda, me avisa, o si lo hizo con otro número también, ¿sí? En el segundo ejercicio es donde... Profe, yo hice con otro número. ¿Con cuál número lo hiciste? Yo mi tabla, cuando pongo los valores de la clase, sí, no puse del 3 al 7, puse del 3 al 5, después del 5 al 7, después del 7 al 9. ¿Eso hice mal? Sí, porque vos le tenés que sumar... Quedó más larga, pero dio claro, lo mismo. No, acordate que vos tenés que tener 5 intervalos, que los intervalos que eran nuestras columnas, o sea, tenés que tener 1, 2, 3, 4, 5, y vos capaz que te tocaron 6, porque lo tuviste que estirar un poco más, para que te entren todos los datos, y vos tenés que respetar que los intervalos, y a ese intervalo, al primer dato mínimo, que le tenés que sumar, o 4 o 3,8, ¿sí? Yo siempre les dije que lo redondeen para que les quede mejor. Ah, ¿sí? dale. Entonces siempre a este 3 le sumas 4. Bueno. ¿Sí? Después fíjate de verlo. Igual esto se los voy a subir. Okay. La clase que les voy a mostrar hoy ya la tienen. La corrección de los ejercicios no, porque se los subo cuando les subo el foro, ¿sí? Así que esto lo van a tener en un ratito. Y en este caso... Bueno, gracias. No, de nada. En el segundo caso, lo que tenemos que es que yo, si ustedes lo hacían con 1,4, el último dato, ¿sí? La última respuesta no nos entraba. ¿Ven que yo acá no tendría que contar 8? Yo tendría que contar 6,6, 6,7, 8,9, 7, 7,1,2, pero 8 no, ¿sí? Y yo tengo 8 como respuesta. Entonces, ¿qué me quedarían? 16, y en realidad yo tengo 18 respuestas. Entonces acá estaría mal el ejercicio, ¿sí? Por eso yo... redondeados directamente, profe. Claro, pero por ahí alguno decía, como es 1,4, algunos piensan que no lo podemos redondear hacia arriba, pero si vemos que el ejercicio no funciona y me quedan datos afuera, sí o sí lo tenemos que redondear hacia arriba, ¿sí?
Eso es lo que quería, porque alguno por ahí dice, no, pero es 1,4, no es 1,5 para redondear hacia arriba. Está bien, pero si no, no me entran todas las respuestas que me dieron, ¿sí? Porque acá no podría contar el 8, y a mí me respondieron que 2 personas que 8 sí era la respuesta, ¿sí? Su número preferido. ¿Está bien? Como dijo, no sé quién dijo que sí lo hizo con 2 sí nos entra, ¿sí? Porque al sumarle 1, Sí, 2... yo, profe, Claudia. Claudia, Pero bien. viendo ahora la corrección de usted, solamente lo hice de 7 a 9. De 9 a 11, digamos, no. esa columna no la agregué. Que bueno, evidentemente, obviamente que se me Que se hicieron podía. 4 columnas nomás y tienen que ser 5, ¿no? Claro. Y acá es lo que les quiero mostrar, que les puede pasar, que no tengan frecuencias, ¿sí? Y que se pueden utilizar igual, porque el 0 al sumarlo no me va a interferir, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer así. Si tenemos 1, siempre nuestro primer dato mínimo es 1, ¿sí? Le tengo que sumar, ¿qué? 2. Entonces me queda 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11. Acá sí me entran todos los datos, ¿ven? Porque mi último número que yo no podría contar acá es 11, ¿sí? Pero ¿qué pasa? 9, 10, 9 y 10 no tengo, entonces ¿qué va a pasar? Yo acá voy a tener 0 de frecuencias de respuestas. Pero si ustedes suman todo, al sumar el 0, ¿qué pasa? Me queda en nada. El problema cuando multiplicamos, ¿sí? Si hacemos 10 por 0, que nos queda 0, ¿sí? Ahí nos va a interferir, pero tampoco hay problema. ¿Está bien? Acá estamos que sumando. Al sumar el 0, no me cambia en nada. ¿Sí? Ahí, Claudia, pero si vos... no lo pongo, ¿también estaría mal? Estaría mal porque vos tenés que respetar que los 5 intervalos. ¿Sí? Sí. Sí o sí vos tenés que respetar lo que tenés de rango, intervalos y amplitud. El rango siempre lo buscamos para ¿qué? Para poder después buscar la amplitud, en cuánto vamos a agrandar esa clase, esa marca de clase, ¿sí? Pero no importa. ¿Y el 10 por qué sería? El 10 es porque yo hice 9 más 11 dividido 2. Está bien. ¿Sí? Eso sí no me va a interferir porque yo acá tengo números. Donde no voy a tener datos en qué es, en la frecuencia, porque yo acá tengo que contar 9, 10, pero yo 9 y 10 no tengo, entonces yo pongo 0, ¿sí? Lo mismo acá, si yo hago 18 dividido 0, ¿qué me va a dar? 0. Entonces yo al sumar, ¿cuánto me das? 0,98, o sea que está bien, ¿sí? Lo mismo acá. Sí, la tabla igual medio igual, claro. todo igual, nada más que me faltaba esa columna. Esa columna porque el 0 no te iba a interferir, o sea que está bien, Claudia. Lo único que está mal es que te faltó solo una columna del intervalo, que si son 5 tienen que estar las 5, ¿sí? Eso es lo único. Sí. Y acá lo mismo. Las 3 dieron 5, ¿puede ser? ¿Cómo? Sí, en las 3 mayormente dan 5. Siempre da 5, sí. Da 5, sí. Por ahí sí, si les das 6, algo, claro, sí, si les ya das, hay que ir a 7, ¿no? Hay que ir a 7, ahí sí. Ajá. Entonces, como les dije, al sumar no me va a interferir. Sí, me quedan 2 números acá iguales, sí, pero no pasa nada porque yo respeto la cantidad de datos. Si yo tenía 18 respuestas, tengo 18 respuestas al final, ¿sí? Así que no hay problema en eso. ¿Está bien? Y lo mismo vamos a ver en el tercer ejercicio, que en este caso tampoco hubo problemas. En este caso no es como el anterior, sí, que por ahí alguno podía dudar. Acá lo que tenemos es que realizar el rango haciendo dato máximo menos mínimo, que nos da 23, intervalo 5, y amplitud en este caso nos dio 5. ¿Sí? Entonces a 30 le voy sumando que es 5, 30 a 35, 35, 40, y así sucesivamente. El último número que me quedó, que no voy a contar, es 55. Voy a contar 50, 51, 52, 53, 54. No me interfiere, ¿por qué? Porque tengo 53 como último dato, o sea que va a entrar. Yo cuento la cantidad de datos que tengo, para hacer los intervalos son 16, sumo las frecuencias, me dan 16, así que está bien. Lo mismo con lo demás. Hacemos cada frecuencia, buscamos la frecuencia relativa, cada frecuencia la dividimos por 16, en este caso nos da 0,98, o sea que está bien. Nos tiene que dar lo mismo en qué, en el porcentaje, ¿sí? Si yo acá me da 0,98, me tiene que dar 98%.
hacen cada frecuencia relativa por 100, nos da 98, las frecuencias absolutas en el final nos da 16, así que hicieron la sumatoria bien, ¿sí? En este caso también se puede hacer, claro, en este caso se puede hacer el nuevo rango, ¿por qué? Porque hay una diferencia de 2, así que no hay problema, ¿sí? Pero así también queda bien y todas las frecuencias entran, ¿sí? Y se cuentan, así que no hay problema si lo quieren hacer o no, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Ahora vamos a ir con lo que íbamos a ver hoy, que ahí vamos a tener un poco de problemas o van a pensar que era difícil, pero vamos a ver que no. Vamos a hacer media, mediana y moda, pero en este caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Si antes nosotros, ¿qué hacíamos? Con números enteros, o sea, una tabla con números sin marca de clase, ¿sí? Acá lo que vamos a necesitar son más fórmulas para poder buscar media, mediana y moda, ¿sí? Eso es lo que vamos a ir hoy. A ver hoy. Entonces, me queda poco tiempo, espero llegar. Ahí está. Para buscar la media, ¿sí? Esta clase ya la tienen en el material de estudio, ¿sí? Se la subí hace un ratito. Para buscar la media vamos a utilizar la misma fórmula que en la tabla anterior, ¿sí? ¿Qué hacíamos? X, o sea, media es igual a la sumatoria de X por F dividido 1. O sea que a nuestra tabla, que ya teníamos varias cosas, que le vamos a agregar la columna de X por F, como habíamos hecho anteriormente, ¿sí? En el caso de la mediana, acá vamos a tener una fórmula un poco más grande y vamos a tener en este caso que si tenemos números par, vamos a utilizar una fórmula y si tenemos un número impar, vamos a utilizar otra, ¿sí? Pero vamos a ir paso a paso. Si tenemos número par, o sea, 20, 16, 10, ¿sí? Vamos a utilizar n dividido, que es 2. ¿Se acuerdan que n dividido 2 en la anterior tabla ya utilizábamos esta fórmula para buscar la posición, ¿sí? Y acá la vamos a utilizar porque para hacer la mediana también vamos a buscar la posición. Pero después vamos a tener que rellenar todas estas fórmulas, ¿sí? Entonces, la mediana para el dato par va a ser igual al límite inferior, ¿sí? Nosotros ya vimos cuál era el límite inferior, cuál era el primer número de nuestra marca de clase. Límite superior era el segundo número, ¿sí? Más n dividido 2, que eso lo van a buscar antes porque va a ser la posición, ¿sí? Menos f menos 1 va a ser ¿qué? La frecuencia que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Dividido ¿qué? F, ¿sí? Por A, que es la amplitud. Yo ahora se los voy a mostrar en un ejercicio, se los voy a ir dando paso a paso, ¿sí? Y ustedes van a ir viendo. Y en el número impar vamos a utilizar la misma ecuación, pero en este caso vamos a hacer n más 1 dividido 2, o sea, el número impar lo vamos a convertir a par y lo vamos a dividir por 2, ¿sí? Y para la moda vamos a hacer también el límite inferior más f minúscula, que nosotros buscábamos que la moda en las frecuencias absolutas, entonces f menos 1 sobre, entre paréntesis, f menos f1 más, entre paréntesis también, f menos f más 1. Todo esto por la amplitud. Ahora lo vamos a ver, no tengan miedo. ¿Sí? Lo único que sí, recuerden que nosotros teníamos que la moda es el o los números que más se repiten. O sea que si la moda se repite 2 veces, esta ecuación la tenemos que hacer 2 veces, ¿sí? Vamos a arrancar acá. Nosotros vamos a utilizar, acá por ahí se van a confundir con las F minúsculas. Se las voy a cambiar y entonces lo vuelvo a subir. ¿Sí? Lo que tenemos acá es, primero que hacer ¿qué? La columna X por F, ¿sí? Agregar esta columna. Entonces, ¿qué hacemos? X por F, o sea, 5 por 4, 20. Lo mismo que hacíamos anteriormente, ¿sí? Colocando esto, sumando y que nos dé el total. Para buscar la media, ¿qué hacíamos? 234 dividido ¿qué? N, que era la cantidad de respuestas que teníamos, 20. O sea, ¿qué hacemos? 234 dividido 20, ¿sí? Y esto nos da 11,7. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe.
Buenísimo. Ahora, lo que vamos a hacer es para buscar la mediana, primero que vamos a buscar la posición. La posición era siendo n dividido 2, o sea, lo que tenemos acá, n dividido 2. ¿Sí? Lo buscamos primero y en este caso nos da 10. ¿Sí? Recuerdan que nosotros hacíamos lo mismo. ¿Qué hacíamos? Buscábamos la posición, buscábamos el dato en la F mayúscula y después ¿qué poníamos? La X que teníamos, el dato que teníamos en X. ¿Se acuerdan? Ahora lo que vamos a hacer es una ecuación. Pero en el caso de tener la suerte, como en este ejercicio, de que la posición me dio 10 y yo en la frecuencia absoluta acumulada tengo 10, no tengo que hacer la ecuación. Lo que voy a colocar es el límite superior, el dato del límite superior. Y en este caso, ¿cuánto es? 11. Entonces no resuelvo el ejercicio, ¿sí? Lo que voy a hacer directamente es colocar que la mediana es igual a 11, ¿sí? ¿Se entendió? O voy de vuelta. Nosotros ya vimos, ¿sí? Lo que era límite inferior y límite superior, ¿o no? Sí, profe. Sí. Buenísimo. Entonces, ustedes saben que el 3 es el límite inferior y el 7 el límite superior. Si yo bajo el 7, en este caso lo tengo como límite inferior y el 11 como límite superior, y así sucesivamente, ¿sí? En este caso, como la posición se encuentra en la F mayúscula, no voy a resolver la ecuación, ¿sí? Lo que voy a hacer es directamente colocar que en este caso el límite superior, ¿sí? Que es 11. Entonces, en este ejercicio, la mediana es igual a ¿qué? A 11, ¿sí? Sí, profe. Buenísimo. Ahora vamos a ir con la parte de la moda, ¿sí? La moda que era el o los números que más se repiten, que íbamos a buscar en ¿qué? En la F minúscula, ¿sí? Ahí está, para que sean en la F minúscula, ¿sí? Entonces, al buscar en la F minúscula cuál es el número, o en este caso, los números que más se repiten, tenemos 4, 6, 5, 2 y 3, el número más grande es 6, ¿sí? Entonces, nos posamos en este 6 ahora. La ecuación que decía, límite inferior más F menos F menos 1, ¿sí? Esta, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a quedar acá, ¿sí? El límite inferior en esta columna, ¿cuál es? 7. Entonces colocamos 7. ¿Más qué? Más F. F va a ser, la F sola va a ser que la moda que nosotros elegimos. En este caso es 6. Entonces F sola es 6. Menos F menos 1 decía. F menos 1 va a ser siempre el número que tengamos arriba. En este caso va a ser 4. Y F más 1 va a ser el que tengamos abajo, o sea 5. ¿Sí? Entonces, acá arriba nosotros teníamos F menos 1. Entonces tenemos 6 menos ¿qué? Menos 4. Abajo teníamos lo mismo. F menos F menos 1. Entonces colocamos lo mismo. Más, en este caso teníamos la F minúscula menos F más 1. Entonces vamos a elegir el número de abajo. En este caso 5. ¿Sí? Y ahí colocamos 5. Por la amplitud. La amplitud nosotros la buscamos al principio, ¿sí? ¿Para qué? Para poder armar la clase de los números. Entonces ya tenemos ese dato, que es 4 por 4, ¿sí? Y ahora sí van a tener que empezar a resolver como una ecuación normal que ustedes deben hacer en matemáticas, ¿sí? Separar entre paréntesis y primero resolver toda esta parte y luego sumarlos el 7, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es 6 menos 4 me da 2, acá hicimos también 6 menos 4 y 6 menos 5, entonces nos dio 2 y 1, nos da 3. Y recomendación, si ustedes quieren hacerlo, pueden hacer 2 dividido 3 por 4, o pueden hacer 2 por 4, el resultado que nos da lo dividimos recién por 3. Cuando tenemos la respuesta, le sumamos ¿qué? El 7, y nos dan 9,6. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien, Sí, profe. vamos bien. Buenísimo. En el caso de que, creo que igual en el segundo nos da, yo que les dije,
Nosotros elegimos. Perdón, sí. Perdón. ¿Me puede volver a explicar cómo resolver la última parte? ¿La de la moda? Sí, pero... No hay problema. Nosotros para la moda elegíamos ¿qué? Los datos que más se repetían. En este caso teníamos 1 o 2 o 3. Acá tenemos marca de clase, entonces tenemos que ver cuál es la frecuencia que se repite más. Tenemos 4, 6, 5, 2 y 3. Nos quedamos en 6, ¿sí? La ecuación de la moda decía límite inferior más F minúscula menos F menos 1 sobre F minúscula menos F menos 1 más F minúscula menos F más 1. ¿Cómo ustedes van a saber cuál es la F menos 1 y cuál es la F más 1? Es yo posándome en la moda que elegí, que es 6, F menos 1 va a ser la de arriba y F más 1 va a ser el número de abajo.